Señor presidente, señores congresistas, creo que este debate está trayendo ya algunos resultados interesantes e impresionantes. Un primer resultado es el propio trabajo de la comisión, al cual hay que saludar y ciertamente mencionar, porque es un trabajo que ha significado paciencia, reflexiones, discusiones, debates, ha puesto temas y hay un esfuerzo de sistematización de determinados aspectos que era necesario actualizar. Pero al mismo tiempo debemos saludar que el día de hoy, despertando de una larga reflexión o letargo, no sé bien, el Consejo de Ministros haya enviado de urgencia al Congreso su opinión. Y con la misma rapidez tenemos un nuevo dictamen, que entiendo que no sé si es de la Comisión o del presidente de la Comisión, que ya ha incluido lo que ha planteado el Ejecutivo en parte. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Yo tenía mi análisis del documento que se nos repartió el día de ayer, y ahora tenemos otro documento que dicen que ya ha incorporado lo que ha traído el Ejecutivo. ¿Cuál documento está sometido a votación? ¿Cuál tiene acuerdo de la Comisión? ¿Cuál es el acuerdo que se está discutiendo como propuesta? Podemos simplemente decir que ya todo lo que mandó el Ejecutivo está incorporado en el texto que nos han hecho llegar hace escasos minutos. Inclusive las opiniones dadas por los congresistas de manera sustantiva en este debate, simplemente en el debate de hoy día, tal como se han presentado, que recogen objeciones fundamentales, se puede dejar a que se vote así, el presidente de la comisión se para y como si él fuera la síntesis erudita de todo, dice, bueno, esto entra y esto no entra, votamos, o tenemos el tiempo suficiente para hacer una cosa más pensada, sopesada, que incluya todos los aspectos, que con bastante sustancia y con eficacia se han planteado. Por eso la propuesta de la congresista Mavila me parece pertinente y adecuada y necesaria. Quiero referir sobre ello algunos temas adicionales o reiterar algunos temas planteados que, a mi entender, están en el centro del debate para poder tener un nuevo Código Penal adecuado. Ya se ha planteado el tema de la desproporcionalidad de las penas. La congresista Mavila ha sido sustantiva sobre el punto y no es un tema casual, no es un tema de ajustar las penas o no, es un tema del concepto general del Código Penal, como bien ha dicho la congresista, respecto a cómo se enfrenta la penalidad ante los hechos delictivos. Y si el asunto es el populismo penal, se puede caer en estas barbaridades de creer que se beneficia a la población cuando hay una proporcionalidad de las penas distintas entre los niños y los animales, entre un delito u otro delito, tal como en el caso dicho por la congresista Mavila y también señalado por el Poder Ejecutivo, en genocidio 20 a 35 años y en sicariato agravado cadena perpetua, en tortura 5 a 10 años y en lesiones agravadas 8 a 14 años. A los menores, cuando hay delitos respecto a ellos, de 2 a 3 años y animales domésticos de 2 a 4 años. Robo agravado de 12 a 20 años, violación sexual de 8 a 12 años. No hay relación entre una cosa para diversos tipos de delitos. No hay una comprensión del conjunto del bien jurídico que está siendo afectado y la pena que hay que hacer para evitar que en la sociedad se repitan, se reiteren o se continúen estos delitos o se sancionen drásticamente. Ese es el problema fundamental que tiene esta propuesta de Código Penal, tal como lo sustentó claramente la congresista Rosa Mavila. Pero además, no sabemos si en las formulaciones que se traen se han incorporado todas las señaladas. Por ejemplo, había un texto que aparecía simple y elemental, en el cual se nos decía que se iba a mantener el tema forestal, que se defendían ciertamente todos los bienes que tienen que ver con los productos forestales maderables. Pero en el artículo 125 se incluyó un parrafito, que es bueno explicarlo para que el país entero entienda y todos nosotros entendamos la gravedad del tema. Se había incluido un parrafito que decía
el que adquiere, acopia, almacena, transforma, transporta, oculta, custodia, comercializa, embarca, desembarca, importa, exporta o reexporta productos o especímenes forestales maderables protegidos por la legislación nacional, ese era el tema clave, que inclusive no estaba en negritas, cuyo origen ilícito conoce o pueda presumir, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 años ni mayor de 8 años. Aquí, además de los problemas de las penas, estaba el tema clave. El tema clave es que lo que no está señalado en la legislación nacional, se incluía una referencia adicional normativa para decir tal especie está señalado o no en la legislación nacional, por lo tanto le compete o no le compete aplicar una sanción penal. Ese solo hecho se dice que ha sido retirado. Y tenía razón la objeción, ciertamente. Y no era una objeción cualquiera. En este momento existe una inmensa arremetida para acabar con áreas naturales protegidas. Y no solamente es para acabar con un tipo específico de especie de árbol o de especie maderable, sino que se quiere rozar los bosques para hacer otro tipo de cultivos, para hacer otro tipo de sembríos, otro tipo de actividades. Y ese tipo de legislación que se estaba incorporando desaparecía justamente la condición penal y el delito sancionable en esos casos. Me parece muy bien que rápidamente, no sé si la comisión o el congresista solamente, retiraron la parte de que decía protegido por la legislación nacional para dejarlo tal como estaba. Pero así como ese caso, existen otros en los cuales es indispensable que se lea con atención lo que está en los dos textos, el texto de ayer y el texto de hoy, a ver de cuáles textos estamos hablando en cuanto a la votación. Yo quisiera hacer referencia a dos temas planteados por el Poder Ejecutivo. Las conductas agravadas en el artículo 354 y la interferencia de comunicaciones. Son dos temas muy importantes. La conducta agravada, el Poder Ejecutivo se refiere a un caso cuando se elimina la usurpación que recae sobre áreas naturales protegidas. Pero hay otras conductas agravadas. Hay conductas agravadas en, por ejemplo, la función pública. ¿No es un agravamiento de conducta eso que se llama la puerta rotatoria? Que un funcionario esté en el sector público y en el sector privado y pase información, que elabore un proyecto de ley en el sector público y pase al sector privado para ser el beneficiario de esa ley. ¿No es una condición agravada eso? ¿Está considerado como condición agravada? ¿Está referido? Podemos encontrar un conjunto de aspectos de condiciones agravadas que esta ley los deja pendientes, no los incorpora o simplemente los obvia. Cuando los debates que han existido en la Comisión de Descentralización hubo una reunión para ver una política anticorrupción y uno de los puntos fundamentales que se planteó en esa política anticorrupción era justamente sancionar este tipo de usurpaciones agravadas en las cuales la función pública es utilizada para hacer la puerta rotatoria y al mismo tiempo hacer luego negocios privados, y eso en el Perú no está sancionado, está legitimado, autorizado, permitido, porque la legislación no dice expresamente que eso es una usurpación agravada, lo consideran elementos funcionales que se verá cómo ocurre en cada caso, a ver si tienen los elementos tipificables para poder darle ese carácter. Otro aspecto que podríamos ver en usurpación agravada es lo que tiene que ver con la relación entre los bienes públicos y los bienes privados. Ahora que estamos viendo este asunto de los papeles de Panamá y cómo circulan los papeles de Panamá para poder hacer que se pague menos impuestos en el Perú, ahí existe o no una figura de usurpación agravada de quienes hacen uso de ese tipo de procedimientos. ¿Puede o no puede también incluirse esas modalidades de manejo financiero para evadir aspectos tributarios, usurpación agravada? ¿Puede o no puede considerarse usurpación agravada el que algunos funcionarios que trabajan cercanos a la SUNAT o en la SUNAT al mismo tiempo estén con vinculaciones con posibilidades posteriores
al trabajo o previas al trabajo de orientar normas legales para poder evadir determinado pago de impuestos o determinadas obligaciones con el Estado. Eso no es usurpación agravada para poder juzgar ese tipo de acciones y para poder darles, por lo tanto, la penalidad correspondiente. También existe otro tema que ha sido señalado por el congresista Rimarachini, que tiene toda la razón del caso, que ha sido señalado también por otros congresistas. En el Perú existe en la Constitución una norma que reconoce un régimen particular en cuanto al aspecto jurisdiccional. El artículo 149 de la Constitución dice: las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece la forma de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de paz y con las demás instancias del Poder Judicial. ¿Qué ha ocurrido ahora, señor presidente, señores congresistas? Ahora ocurre que el artículo 17 nos trae algo que se puede leer en los textos de la colonia, se puede leer en los textos de, digamos, de quienes creen que en el mundo existen pueblos que tienen autonomía y personalidad y pueblos que son sojuzgados o que no son, entre comillas, civilizados. En el artículo 17 se establece un concepto bien singular. Dice: error de comprensión culturalmente condicionado. El que por su cultura o costumbre comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a esa comprensión está exento de responsabilidad penal. ¿Qué nos están diciendo? Yo recuerdo alguna vez cuando hubo los temas de Bagua, que algunas señoras en televisión, algunas personas veían televisión y decían: miren a esos indígenas de la selva, están hablando por celular. ¿Cómo pueden hablar por celular? Qué raro, qué extraño. Ciertamente el Perú es un país pluricultural, y siendo pluricultural es inconcebible que en una norma legal se diga que haya problemas de comprensión cultural para actos de la sociedad misma. No se reconozca la condición pluricultural del Perú y se establezca aquí, de hecho, una discriminación cultural. Dice: por cultura o costumbre comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto. Entonces los que en las comunidades campesinas hacen una manera de organizar el cultivo y la siembra y establecen formas rotatorias para ese cultivo y siembra y establecen normas coercitivas para poder trabajar en conjunto, tienen una cultura que podría ser calificada como parte de esto para ser dicho: bueno, tienen un problema culturalmente no reconocible del trabajo individual separado del trabajo comunal. Eso es una barbaridad, señor presidente. Este artículo así formulado lo que quiere es evadir, hacer referencia a un mandato constitucional que dice que esa diferencia cultural, esa pluriculturalidad, significa que hay jurisdicciones separadas, distintas, reconocibles, y reconoce una jurisdicción específica que tiene que ser legislada, que tiene que ser incorporada en las comunidades campesinas y nativas de un país pluricultural. Llámese estas quechuas, aymaras o cualquiera de las tantas comunidades o grupos indígenas que existen en la Amazonía. Eso esta ley lo pisotea, lo anula. Por eso no es un asunto menor o cualquiera que se pretenda mantener, porque se mantiene este artículo 17, o se agrega, mejor dicho, del error de comprensión culturalmente condicionado. Y se desaparece lo que ya es una práctica en muchas partes del país, en los cuales las comunidades campesinas, en acuerdo con los tribunales, e inclusive el Poder Judicial tiene reglamentos establecidos para la jurisdicción entre las rondas campesinas y las comunidades campesinas, donde no dice que son culturalmente pobrecitos y hay que dejarlos ahí a ver qué hacen, sino reconoce su autonomía y su carácter constitucional para establecer con ellos políticas de justicia, políticas de aplicación de la justicia. Por eso me parece, señor presidente, que este artículo no solamente es inconstitucional, sino es discriminatorio fundamentalmente y no asume un mandato constitucional a este respecto. Son estas y otros temas
respecto a esta desproporcionalidad de la pena, respecto a esta manera de no entender un país pluricultural y los rangos de justicia, respecto a las normas aplicables que nos llevan a sostener la necesidad de que este proyecto de ley, que ha sido trabajado con mucho entusiasmo durante un buen tiempo, no puede ser objeto de una simple votación inicial el día de hoy, casi a ciegas, sin saber lo que estamos leyendo, porque hay dos textos, el de ayer y el de hoy, que modifican y no sabemos cuánto se incorpora, porque no se ha leído en detalle. Creemos indispensable, señor presidente, que regrese a comisión y que sea la comisión la que trabaje y nos traiga para una próxima sesión. Ciertamente sería lo mejor que antes que termine este Congreso, este periodo legislativo, se pueda por parte de la Comisión traer un proyecto que incorpore todas estas reflexiones, todos estos agregados, todos estos cuestionamientos o puntos de vista que se han manifestado y otros más que puedan manifestarse, y traernos un texto que nos ayude a poder tener una versión actualizada del Código Penal de acuerdo a los requerimientos constitucionales y de acuerdo a los requerimientos históricos que tiene actualmente nuestra patria. Un último tema que se me pasaba. Me parece muy bien, señor presidente, que se haya puesto un capítulo sustantivo respecto a conflictos de guerra. Me parece muy bien, para traer los temas que tienen que ver con los derechos humanos y con la legislación internacional. Pero no sé, no he escuchado hasta ahora ninguna hipótesis que vamos a entrar en una guerra, pero se ha incluido un conjunto de apreciaciones sobre la guerra. Lo que no se ha incluido es un peso específico del narcotráfico, del peligro del narcoestado, del enfrentamiento a este peligro inmenso que está corroyendo la sociedad peruana. No es que haya una legislación aparte sobre el narcotráfico que se esté planteando, sino que no está incluido en la lógica general del concepto, que así como hay la necesidad de legislar ante las condiciones de crisis social o de violencia que puedan darse o de enfrentamientos que puedan ocasionarse y que significan normas del Código Penal, también. Vamos concluyendo, congresista, si fuera tan amable. También tiene que incluirse de manera expresa, porque existe en el Perú, existe el peligro del narcoestado, existe la realidad de que somos la primera fábrica de cocaína del mundo, donde en el BRAE entran los insumos sin que nadie los detenga y sale la cocaína sin que nadie la detenga, y por todas partes aparecen los vínculos del narcotráfico con la política, con los negocios, con las empresas, con las diversas actividades, y todo eso queda entre la impunidad o la indiferencia o las dificultades de enfrentarlo, y aparecen algunos jovencitos que como si fueran los grandes capos del narcotráfico, que ahora acaban de tomar uno de ellos preso, que realmente de capos del narcotráfico tienen solamente la cara y la publicidad, pero los capos del narcotráfico evidentemente no son esos jovencitos que andan publicitados en los medios. Los capos del narcotráfico manejan miles y millones de dólares y manejan una capacidad de poder que no está considerada en este Código Penal, y eso sí es un vacío peligroso en cuanto a la legislación que el Perú necesita en este momento, y esperamos que pudiera ser enfrentado y resuelto cuando se nos traiga una versión final del Código Penal. Gracias. Antes de cederle la palabra a Verónica Mendoza, el presidente de la Comisión.